La novia. De Anton Chejov. Eran ya las 10 de la noche, y la luna llena iluminaba el jardín. En la casa de los Sumin, acababan de cantar la misa encargada por la abuela, Marfa Mikhailovna. Desde el jardín, a donde había ido por un rato, Nadia vio poner la mesa en la sala, y a su abuela, con un pomposo vestido de seda, afanarse en las habitaciones. El padre Andrei, arcipreste de la catedral, hablaba con la madre de Nadia, Nina Ivanovna, que en ese momento, con la iluminación nocturna, y a través de la ventana, parecía extrañamente joven. Cerca de ellos, se hallaba de pie Andrei Andreich, hijo del padre Andrei, escuchando con atención. El jardín estaba quieto y fresco, y sobre la tierra, se extendían, oscuras e inmóviles, las sombras. Lejos, muy lejos, quizás fuera de la ciudad, resonaba el croar de las ranas. Se sentía el mes de mayo, y se respiraba a todo pulmón. Daban ganas de pensar, que en algún lugar bajo el cielo, por encima de los árboles, fuera de la ciudad, en los campos y en los bosques, se desarrollaba la vida primaveral, misteriosa, bella, y rica, inaccesible a la comprensión del hombre, débil y pecaminoso. Y daban ganas de llorar. Nadia tenía ya 23 años, desde los 16 había soñado apasionadamente con el matrimonio, y ahora, por fin, era novia de Andrei Andreich, el mismo que estaba tras la ventana. El joven le gustaba, la boda había sido ya fijada para el 7 de julio, y sin embargo, no se sentía contenta, dormía mal por las noches, y hasta perdió su alegría. Desde el sótano, donde se hallaba la cocina, a través de la ventana abierta, se oían el apresurado golpear de los cuchillos y los portazos, olía a pavo asado, y cerezas en escabeche. Y se le antojaba a Nadia, que así iba a ser toda su vida, sin cambios y sin fin. Alguien salió de la casa, y se detuvo en el pórtico. Era Alexander Timofeich, o simplemente, Sasa, huésped que hacía unos 10 días había llegado de Moscú. Era el hijo de una parienta lejana de la abuela, María Petrovna, una noble empobrecida y viuda, menuda, delgadita y enferma. Se decía que Sasa era un buen pintor, y al morir su madre, la abuela, para la salvación de su propia alma, le costeó los estudios en el Colegio Komisarov, de Moscú. Al cabo de 2 años, el muchacho pasó a la Escuela de Bellas Artes, en la cual permaneció casi 15 años. Acabó los cursos, a duras penas, de la sección de arquitectura, pese a lo cual, no se dedicó a esta, sino que se puso a trabajar en una litografía moscovita. Casi todos los veranos, venía a la casa de la abuela, para descansar y mejorar de su mala salud. Llevaba puestos una chaqueta abrochada, un pantalón de lona, muy gastado en la parte inferior, y una camisa sin planchar. Toda su figura tenía un aspecto demacrado, era muy flaco, de ojos grandes, de tez morena, barbudo, con dedos largos y delgados. No obstante todo ello, sus facciones eran bellas. Consideraba a los Sumin como a sus familiares, y se sentía con ellos como en su propia casa. Y la habitación en la cual se alojaba, desde hacía tiempo que se llamaba, el cuarto de Sasa. Desde el pórtico, vio a Nadia, y se dirigió hacia ella. «Qué bien se está aquí», le dijo. «Claro que se está bien, debiera usted vivir aquí hasta el otoño». «Tendré que hacerlo, según parece». «Es posible que me quede hasta septiembre». Rió sin ninguna razón, y se sentó a su lado. «Estoy mirando desde aquí a mamá», dijo Nadia. «Parece tan joven ahora». «Mi mamá tiene, naturalmente, sus debilidades», añadió, después de un breve silencio, «pero, a pesar de ello, es una mujer poco común». «Sí, es buena», consintió Sasa. «Su mamá es, a su modo, por supuesto, una mujer muy bondadosa y simpática, pero, ¿cómo le diría? Esta mañana temprano, entré en la cocina. Allí, 4 criadas duermen directamente en el suelo, camas no hay, colchones tampoco, hay andrajos, chinches, cucarachas, lo mismo que hace 20 años, no hay ningún cambio. No hablemos de su abuela, pues la abuela es abuela, y Dios sea con ella, pero su mamá habla francés,
y toma parte en los espectáculos teatrales. Ella, si debiera de comprender. Al hablar, Sasha solía levantar ante su interlocutor 2 largos y delgados dedos. Todo me parece raro aquí, por falta de costumbre, prosiguió. Nadie hace nada, caramba. Su madre no hace más que pasear durante el día entero, como si fuera una duquesa. La abuela tampoco hace nada, ni usted tampoco. Y su novio, Andrei Andreich, lo mismo. Nadia había oído ya estas cosas el año pasado, y quizás también el anterior, y sabía que Sasha no era capaz de razonar de una manera distinta. Antes, eso la hacía reír, pero ahora sintió un inexplicable fastidio. Todo eso es viejo y me aburre, dijo ella, levantándose. Debiera usted inventar algo nuevo. Sasha rió, se levantó también, y ambos se encaminaron hacia la casa. Alta, hermosa y esbelta, ella parecía ahora, a su lado, muy sana y elegante. Nadia no dejó de notarlo, y ello le produjo cierta confusión, y sintió lástima por él. Además, no debiera usted decir ciertas cosas, dijo. Acaba usted de mencionar a mi Andrei, pero el caso es que usted no lo conoce. A mi Andrei. Dios sea con su Andrei. Lo que me da lástima es la juventud de usted. Cuando entraron en la sala, la gente ya se sentaba a la mesa. La abuela, o como la llamaban en casa, abuelita, era obesa, fea, con espesas cejas y con bigotito. Hablaba en voz alta, y por su manera de hablar, se notaba que era la persona que mandaba en la casa. Le pertenecían varios puestos de venta en el mercado, y una antigua mansión con columnas y con jardín, pero todas las mañanas ella rogaba a Dios, para que la salvara de la ruina. Su nuera, Nina Ivanovna, madre de Nadia, era rubia, con la silueta muy ceñida, con lentes, y con brillantes en cada dedo. El padre Andrei era un anciano delgado, sin dientes, y con una expresión como si se dispusiera a contar algo muy divertido. Y su hijo, Andrei Andreich, novio de Nadia, era regordete y bien parecido, de cabello ondulado, que hacía recordar a un actor o a un pintor. Cuando Nadia y Sasha entraron, les encontraron hablando sobre el hipnotismo. En mi casa te pondrás bien en una semana, dijo la abuelita dirigiéndose a Sasha. Pero tienes que comer más. Porque pareces no sé qué cosa, suspiró. Tienes un aspecto que da miedo. No hay nada que hacer, eres el hijo pródigo. Después de dilapidar los bienes paternales, observó el padre Andrei lentamente, con mirada burlona, el condenado fue a pacer con las bestias irracionales. Quiero a mi viejo, dijo Andrei Andreich, y tocó el hombro de su padre. Es un viejo simpático, un viejo bueno. Todos callaron, Sasha rió de repente y se cubrió la boca con la servilleta. ¿De modo que usted cree en el hipnotismo?, inquirió el padre Andrei a Nina Ivanovna. Naturalmente, no puedo afirmar que creo, respondió ella, dando a su cara una expresión muy seria, y hasta severa, pero debo reconocer, que en la naturaleza hay muchas cosas misteriosas e inexplicables. Estoy completamente de acuerdo con usted, aunque debo añadir por mi cuenta, que la fe reduce en forma considerable la región del misterio. Sacaron a la mesa un pavo grande y muy gordo. El padre Andrei y Nina Ivanovna continuaron su conversación. Los brillantes relucían en los dedos de ella, luego brillaron las lágrimas en sus ojos, de pronto, sin saber por qué, se sintió embargada por la emoción. No me atrevo a discutir con usted, dijo ella, pero admita que hay en la vida muchos interrogantes insolubles. Ni uno solo, le puedo asegurar, repuso él. Después de la cena, Andrei Andreich tocaba el violín, y Nina Ivanovna lo acompañaba al piano. Hacía 10 años, Andrei había acabado los cursos en la Facultad de Filología, pero no tuvo ningún empleo ni ocupación, y solo de vez en cuando, tomaba parte en los conciertos con fines benéficos, por lo cual lo consideraban en la ciudad como un artista. Andrei Andreich tocaba, los demás escuchaban en silencio. Sobre la mesa, en el samovar, hervía con leve murmullo el agua, pero Sasha era el único que tomaba el té.
Más tarde, al dar las 12 en el reloj, se rompió de pronto una cuerda del violín, todos se echaron a reír, se levantaron y comenzaron a despedirse. Después de despedir a su novio, Nadia subió al piso alto, donde vivía con su madre, mientras la abuela ocupaba el piso de abajo. En la sala, empezaron a apagar las luces, pero Sasha seguía tomando té. Lo hacía siempre largamente, a la manera moscovita, bebiendo unos 7 vasos. Después de desvestirse y acostarse, Nadia oyó todavía durante un tiempo a las criadas, que abajo recogían la mesa, y a la abuelita, que las reprendía. Por fin, todo quedó en silencio, y solo de vez en cuando, resonaba la sorda tos de Sasha desde su habitación. Cuando Nadia se despertó, debían de ser cerca de las 4, despuntaba el día. A lo lejos resonaba la matraca del sereno. Nadia no tenía ganas de dormir, ni tampoco de quedarse acostada, pues el colchón era demasiado blando, incómodo. Se sentó, pues, en la cama, como lo había hecho en todas las noches de mayo, y se puso a meditar. Y sus pensamientos eran los mismos de la noche anterior, los monótonos, innecesarios e inoportunos recuerdos, de cómo Andrei Andreich empezó a cortejarla, y le propuso matrimonio, cómo ella aceptó, y cómo, más tarde, poco a poco, llegó a apreciar a este hombre, bueno e inteligente. Y sin embargo, sin saber por qué, ahora que para la boda no quedaba más de un mes, empezó a sentir un miedo y una inquietud inexplicables, como si, en el futuro, la esperara algún mal indefinido. Tic-toc, tic-toc, perezosamente sacudía el sereno su matraca. A través de la antigua y amplia ventana, se veía el jardín. Más lejos, tupidos arbustos de lilas en flor, adormecidos y lánguidos por el frío, y la niebla, espesa y blanca, que se acercaba flotando sigilosamente, para cubrir las lilas. Sobre los lejanos árboles gritaban los grajos, semidespiertos. Y Nadia pensaba: Dios mío, ¿por qué estoy tan deprimida? Puede ser que todas las novias sientan lo mismo antes de la boda. ¿Quién sabe? ¿O será la influencia de Sasha? Pero ya van varios años seguidos, que Sasha dice siempre las mismas cosas, como si leyera un libro, y cuando habla, parece ingenuo y extraño. ¿Por qué entonces la imagen de Sasha siempre está en mi mente? ¿Por qué? El sereno había dejado de agitar la matraca. Bajo la ventana y en el jardín, los pájaros comenzaron el alboroto, la niebla se disipó, y todo alrededor quedó iluminado, por la luz primaveral y sonriente. Un poco más tarde, todo el jardín se despertó, acariciado por el sol, y las gotas de rocío, como diamantes, brillaron sobre las hojas. El viejo y abandonado jardín, parecía joven y fresco aquella mañana. Ya se despertó la abuelita. Se oyó la gruesa tos de Sasha. Abajo ya estaban preparando el samovar, alguien movía las sillas. Las horas pasaban lentamente. Hacía mucho tiempo ya, que Nadia estaba levantada y paseaba por el jardín, pero la mañana se prolongaba, interminable. Apareció Nina Ivanovna, con los ojos llorosos y un vaso de agua mineral en la mano. Era aficionada al espiritismo y la homeopatía, leía mucho, le gustaba dilucidar las dudas que la asaltaban, y Nadia veía en todo ello un sentido hondo y misterioso. Ahora Nadia dio un beso a su madre, y se puso a caminar a su lado. ¿Por qué has llorado, mamá?, le preguntó. Anoche empecé a leer una novela que trata de un viejo y de su hija. El viejo tiene un empleo, y claro, el jefe se enamora de su hija. No terminé de leer el libro todavía, pero hay un pasaje tan emotivo, que una no puede contener las lágrimas, dijo Nina Ivanovna, y sorbió del vaso. Esta mañana lo recordé, y lloré otra vez. Los últimos días me siento muy triste, dijo Nadia, después de un silencio. ¿Por qué será que no duermo? No sé, querida. Cuando yo no tengo sueño de noche, cierro los ojos con fuerza, así, y me imagino a Ana Karenina, su modo de caminar y de hablar, o si no, me imagino algo histórico, del mundo antiguo. Nadia se percató de que su madre no la comprendía, no podía entenderla. Lo sintió por primera vez en su vida, y hasta se asustó,
y tuvo ganas de esconderse. Cabizbaja y pensativa, Nadia se retiró a su habitación. A las 2 se sentaron a la mesa para almorzar. Era miércoles, día de vigilia, y a la abuelita le sirvieron sopa sin carne. Para burlarse de la abuela, Sasa comió sopa de carne, y también el bors de vigilia. Bromeaba durante todo el almuerzo, pero sus bromas resultaban aparatosas, con infalible moraleja, y cuando, antes de soltar su ocurrencia, levantaba los dedos, que parecían muertos, nadie tenía ganas de reír, todos sentían profunda piedad por él. Después de almorzar, la abuela se retiró a su cuarto a descansar. Nina Ivanovna tocó el piano durante unos minutos, y luego se retiró también. «Ay, querida Nadia», comenzó Sasa su acostumbrada plática de sobremesa. «Si usted me hiciera caso». «Si me hiciera caso, yo». Ella estaba sentada, con los ojos cerrados, en el hondo y antiguo sillón, mientras él paseaba, sin hacer ruido, de un rincón a otro. «Si usted se fuera a estudiar», decía. «Solo las personas instruidas y santas son interesantes y necesarias. Cuanto mayor sea la cantidad de estas personas, más pronto vendrá el reino de Dios sobre la tierra. Y poco a poco, de vuestra ciudad, no va a quedar entonces ni una sola piedra, todo se hará añicos, todo cambiará, como por arte de magia. Y habrá entonces aquí, enormes y magníficos edificios, jardines maravillosos, personas extraordinarias, notables. Pero esto no es lo fundamental, lo principal es que la multitud, tal como ella existe ahora, no existirá en aquel entonces, porque cada persona tendrá fe, y cada uno sabrá para qué vive, ninguno buscará apoyo en la multitud. Palomita querida. Márchese. Muestre a todo el mundo que esta pecaminosa vida, gris e inmóvil, la tiene harta. Muéstreselo aunque sea a sí misma. No puedo, Sasa, me caso. ¿Y qué necesidad tiene de ello? Salieron al jardín y caminaron un rato. De todos modos, querida mía, hay que meditar, hay que comprender cuán impura, cuán inmoral es vuestra ociosa vida, prosiguió Sasa. Trate de comprenderme. Si por ejemplo, usted, su madre y su abuelita no hacen nada, esto significa que alguien trabaja por vosotras, sacrificando su vida. ¿Acaso es este un proceder limpio? Nadia quería decir, sí, es verdad. Quería decir que lo comprendía, pero las lágrimas se asomaron a sus ojos, se volvió silenciosa y tímida, y se retiró a su habitación. Al anochecer, vino Andrei Andreich, y como de costumbre estuvo tocando el violín durante mucho tiempo. En general, era parco en palabras, y quizás amaba el violín, porque mientras tocaba podía permanecer callado. Después de las 10, al despedirse, ya con el sobretodo puesto, abrazó a Nadia, y empezó a besar con avidez su cara, sus hombros, sus brazos. «Mi querida, mi amada, divina mía», murmuraba. «Cuán dichoso soy. Estoy loco de júbilo». A ella le pareció haber oído ya estas palabras hacía tiempo, hacía mucho tiempo, o haberlas leído en alguna parte, en una vieja novela, rota y abandonada tiempo atrás. En la sala, Sasa estaba sentado a la mesa y tomaba té, sosteniendo el platillo sobre sus 5 largos dedos. La abuelita hacía solitarios, Nina Ivanovna leía un libro, chisporroteaba la llamita de la lámpara, y al parecer, todo era quietud y bienestar. Nadia se despidió, subió a su cuarto, se acostó y se durmió enseguida. Pero, igual que la noche anterior, se despertó con el alba. El sueño se había ido, y el corazón estaba oprimido, inquieto. Sentada en la cama, la cabeza reclinada sobre las rodillas, pensaba en el novio, en la boda. Sin saber por qué motivo, recordó que en realidad, su madre no amaba a su difunto marido, no poseía nada, y vivía en plena dependencia de la abuelita, su suegra. Y por más que reflexionara en ello, Nadia no pudo comprender por qué hasta entonces, veía en su madre algo especial, fuera de lo común, y por qué no se daba cuenta de que, simplemente, era una mujer de lo más ordinaria y desdichada. Tampoco Sasa dormía, se lo oía toser allí abajo. Era un hombre ingenuo y extraño, pensó Nadia, en sus sueños,
en todos sus maravillosos jardines y mágicas fuentes, había algo de absurdo, y sin embargo, aun en esta ingenuidad y en este absurdo, había tanta belleza, que apenas se ponía nadie a pensar en marcharse a estudiar. Su corazón, todo su pecho, se sentía invadido por una fresca sensación de alegría y de júbilo. Mejor no pensar en ello, mejor no pensar, susurraba. Más vale no pensar. Tic-toc, sacudía el sereno su matraca a lo lejos. Tic-toc, tic-toc. A mediados de junio, Sasha, de repente, sintió tedio, y empezó a preparar su regreso a Moscú. No puedo vivir en esta ciudad, declaraba sombrío. No hay agua corriente ni alcantarillado. Me da asco comer, es terrible la mugre en la cocina. Espera un poco, hijo pródigo, trataba de convencerlo la abuela, y añadía en un susurro, como si fuera un secreto, el 7 será la boda. No tengo ganas de esperar. Pero Sasha, si querías quedarte aquí hasta septiembre. Sí, pero ahora no quiero, tengo que trabajar. El verano resultó húmedo y frío, los árboles estaban mojados, el jardín tenía un aspecto poco acogedor, y en efecto, daban ganas de trabajar. En las habitaciones, abajo y arriba, se oían voces femeninas desconocidas. En el cuarto de la abuela, zumbaba la máquina de coser sin cesar, había apuro con el ajuar de Nadia. 6 abrigos de piel entraban en la dote de la joven, y el más barato de ellos, según la abuela, costaba 300 rublos. El alboroto irritaba a Sasha, y se encerraba en su habitación, enojado. A pesar de ello, lo convencieron para que se quedara, y obtuvieron su palabra de que no se marcharía, antes del 1 de julio. El tiempo transcurría rápido. El día de San Pedro, por la tarde, Andrei Andreich y Nadia fueron a la calle Moscú, para mirar una vez más, la casa que hacía tiempo estaba alquilada y preparada para la joven pareja. La casa tenía 2 pisos, pero por el momento, solo estaba amueblado el piso superior. En la sala había sillas de Viena, un piano y un pupitre para el violín, y el brillante piso estaba barnizado al estilo parquet. Olía a pintura. En la pared colgaba un gran cuadro pintado al óleo, con un marco dorado, una dama desnuda, y junto a ella, un jarrón de color lila con el asa rota. Magnífico cuadro, dijo Andrei Andreich, y suspiró en señal de respeto. Es del pintor Sismachevsky. Más adelante, se encontraba un pequeño salón de estar, con una mesa redonda, un diván, y sillones tapizados de azul claro. Sobre el diván pendía una gran fotografía del padre Andrei, con capirote y con decoraciones. Luego entraron en el comedor, y luego en el dormitorio. Allí, en la penumbra, había 2 camas, una al lado de la otra, y parecía que quienes colocaron los muebles en el dormitorio, daban por sentado que todo estaría bien, por siempre, y que no podía ser de otra manera. Andrei Andreich conducía a Nadia a través de las habitaciones, sosteniéndola por el talle, mientras que ella se sentía débil y culpable. Odiaba todas las habitaciones, camas y sillones, la desnuda dama del cuadro le producía asco. Le resultaba claro ya, que había dejado de amar a Andrei Andreich, o quizás, que no lo había amado nunca. Pero, ¿cómo decírselo, y para qué? No lo comprendería, ella misma no lo podía comprender, aunque pensaba en ello, todos los días y todas las noches. Él, la sostenía por el talle, le hablaba con cariño, y se mostraba muy feliz, paseándose por este apartamento suyo. Pero ella no veía más que vulgaridad, estúpida, ingenua, intolerable vulgaridad. Y el brazo de él, que envolvía su cintura, le parecía duro y frío como un aro de acero. Y a cada instante, ella se sentía tentada a huir, a punto de prorrumpir en llanto, dispuesta a arrojarse por la ventana. Andrei Andreich la llevó al cuarto de baño, tocó un grifo empotrado en la pared, y de golpe, corrió el agua. ¿Qué te parece, querida?, dijo, echándose a reír. He mandado construir en la buhardilla un depósito para 100 baldes, y ahora, como ves, siempre vamos a tener agua. Recorrieron el patio exterior, luego salieron a la calle, y llamaron a un coche. Espesas nubes de polvo volaban en el aire, y parecía que iba a llover enseguida.
¿No tienes frío? Preguntó Andrei Andreich, entrecerrando los ojos a causa del polvo. Ella no respondió. Ayer, Sasa me reprochó que no hacía nada, ¿recuerdas? Dijo él, al cabo de un minuto. Pues bien, tiene razón, muchísima razón. Yo no hago nada, ni puedo hacerlo. ¿Por qué será, querida? ¿Por qué me repugna la mera idea de ponerme algún día una gorra con escarapela y ocupar un puesto? ¿Por qué me siento tan incómodo cuando veo a un abogado, a un profesor de latín o a un miembro del ayuntamiento? Ay, madrecita Rusia, ¿a cuántos ociosos e inútiles sobrellevas todavía? ¿A cuántos como yo soportas sobre tu lomo? Y así, generalizando su ocio, veía en él un signo de la época. Cuando nos casemos, querida, continuó, iremos al campo para trabajar. Compraremos un pequeño terreno con jardín y con río, y vamos a trabajar y observar la vida. ¡Qué bien estaremos allí! Él se quitó el sombrero, y el viento despeinó sus cabellos. Mientras lo escuchaba, Nadia pensaba con impaciencia, Dios mío, ¿cuándo llegaremos a casa? Cerca de la casa alcanzaron al padre de Andrei. Ahí va mi padre, exclamó con alegría Andrei Andreich, y agitó su sombrero. Quiero a mi padre, no lo puedo negar, dijo pagando al cochero. Es un viejo simpático, un viejo bueno. Nadia entró en la casa indispuesta y malhumorada, pensando que toda la tarde debería atender a sus invitados, sonreír, escuchar el violín, oír majaderías, y no hablar de otra cosa que no fuese la boda. Esa noche, el viento golpeaba en las ventanas y en el techo, se oían silbidos, y en la chimenea, el duende del hogar, con voz quejumbrosa y melancólica, canturreaba una tonadilla. Eran más de las 12, y todos se habían acostado en la casa, pero nadie dormía. A Nadia le parecía que abajo alguien tocaba el violín. Se oyó un golpe fuerte, debía ser un postigo, arrancado por el viento. Un minuto después, entró Nina Ivanovna, en camisón, con una vela. ¿Oíste el golpe, Nadia? ¿Qué habrá sido?, preguntó. La madre, con los cabellos atados en una trenza, y con una tímida sonrisa, en esta noche tormentosa parecía mayor, más fea y más flaca. Nadia recordó que no hacía mucho, consideraba a su madre como a una mujer extraordinaria, y escuchaba orgullosa las palabras que ella decía. Pero ahora no podía recordar esas palabras, y lo que acudía a su memoria, era vacío y superfluo. Nadia se sentó en la cama, y de repente, asiendo con fuerza sus cabellos, rompió a llorar. Mamá, mamá querida. Balbució entre lágrimas. Si supieras todo lo que me pasa. Te ruego que me dejes marchar. Te lo suplico. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Nina Ivanovna, sin entender, y se sentó sobre la cama. ¿Irte? ¿A dónde? Nadia siguió llorando durante un rato, sin poder pronunciar una sola palabra. Deja que me vaya, dijo por fin. No debe haber boda, ni la habrá. Compréndeme. No quiero a ese hombre. Ni siquiera puedo hablar de él. No, querida, no, se puso a hablar rápidamente Nina Ivanovna, muy asustada. Tranquilízate, esto te ocurre porque estás de mal humor. Pero va a pasar, esto le ocurre a cualquiera. Seguramente has reñido con Andrei, pero ya se sabe, los que se aman, pelean. Déjame. Vete, mamá. Vete. Lloró Nadia con más fuerza aún. Sí, dijo Nina Ivanovna, al cabo de un minuto. No hace mucho eras una criatura, una niña, y ahora ya eres una novia. En la naturaleza se realiza una continua transformación. Ni te darás cuenta, cuando tú misma te conviertas en madre, y tengas una hija tan rebelde como la que tengo yo. Mamá querida, eres inteligente, y también eres desgraciada, dijo Nadia. Eres muy desgraciada. ¿Para qué, entonces, dices trivialidades? Dime, por Dios, ¿para qué?
Nina Ivanovna iba a decir algo, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra, y se retiró a su cuarto, sollozando. Las voces bajas volvieron a cantar en la chimenea. Nadia empezó a sentir miedo, saltó de la cama, y se dirigió deprisa a la habitación de su madre. Esta se hallaba tendida en la cama, con la cara llorosa, cubierta con una colcha celeste, sosteniendo un libro en la mano. «Mamá, escúchame», dijo Nadia. «Te lo ruego, compréndeme. Entiende hasta qué grado es vacía y humillante nuestra vida. Se me han abierto los ojos, ahora lo veo todo. ¿Quién es este Andrei Andreich? Ni siquiera es inteligente, mamá. Dios mío. Comprende, mamá. Es un estúpido». Nina Ivanovna se sentó con brusquedad. «Tú y tu abuela me torturáis», dijo, volviendo a llorar. «Yo quiero vivir, vivir», repitió, golpeándose el pecho con su pequeño puño. «Dadme libertad. Soy joven aún, y tengo ganas de vivir, pero vosotras habéis hecho de mí una anciana». Lloró con amargura, se recostó, y se encogió bajo la colcha, pareciendo pequeña e indefensa, como una niña. Nadia fue a su cuarto, se vistió, y sentada junto a la ventana, se puso a esperar el amanecer. Estuvo pensando toda la noche, mientras alguien parecía golpear sin cesar los postigos, silbando. Por la mañana, la abuela se quejó de que durante la noche, el viento había abatido todas las manzanas en el jardín, y quebrado un viejo ciruelo. Comenzaba un día gris, opaco y desagradable, que hasta incitaba a encender la luz en el interior de la casa. Todo el mundo se quejaba del frío, y la lluvia golpeaba en las ventanas. Después del té, Nadia entró en el cuarto de Sasa, y sin decir una palabra, se puso de rodillas en el rincón, junto a la butaca, cubriéndose la cara con las manos. «¿Qué pasa?», preguntó Sasa. «No puedo», murmuró ella. «No comprendo, no concibo cómo he podido vivir aquí antes. Desprecio a mi novio, me desprecio a mí misma, desprecio toda esta vida ociosa y sin sentido». Bueno, observó Sasa, sin saber todavía de qué se trataba. «No es nada malo, eso está bien. Estoy harta de esta vida», prosiguió Nadia. «No la soportaré ni un día más. Mañana mismo me iré de aquí. Lléveme con usted, por amor de Dios». Durante un minuto, Sasa se quedó mirándola con sorpresa, al fin, comprendió, y se alegró como un niño. Agitó los brazos, y se puso a golpear el suelo con sus botas, como si bailara de alegría. «Magnífico», exclamaba, frotándose las manos. «Dios, esto sí que es bueno». Ella, en tanto, lo miraba sin pestañear, con sus grandes ojos enamorados, esperando, como hechizada, que Sasa no tardaría en decirle algo significativo, trascendente en su importancia. Él no le dijo nada todavía, pero ella veía ya abrirse ante sí, algo nuevo y amplio, algo que ella no conocía antes. Y por eso lo miraba, llena de esperanza, dispuesta a todo, incluso a morir. «Mañana me voy», dijo Sasa, después de pensar. «Y usted dirá que quiere acompañarme hasta la estación. Sus cosas las meteré en mi baúl, y le compraré el billete. Después de la tercera campanada, usted subirá al vagón, y listo. Viajaremos juntos hasta Moscú, y luego usted seguirá sola hasta Petersburgo. ¿Tiene usted el pasaporte?» «Sí, lo tengo». «Le juro que no se va usted a arrepentir, no lo lamentará», dijo Sasa entusiasmado. «Irá usted a la capital, se dedicará al estudio, y luego, que la lleve el destino a donde quiera. Cuando le dé la vuelta a su vida, todo cambiará. Lo principal es dar vuelta a la vida, el resto no tiene importancia. Así que, ¿mañana en camino?» «Oh, sí, mañana, por favor». Nadia se sentía muy emocionada, le parecía que un peso le oprimía el alma, y que hasta el momento de partir, habría que sufrir y debatirse en dolorosas meditaciones. Sin embargo, apenas estuvo de vuelta en su cuarto, se recostó en la cama, se durmió enseguida, y siguió durmiendo,
con la cara mojada por las lágrimas y con una sonrisa, hasta la noche. El coche ya esperaba frente a la puerta de la casa. Nadia, con el sombrero y el abrigo puestos, fue arriba para echar una última mirada a su madre y a todo lo suyo. En su cuarto, se quedó un rato parada junto a la cama, todavía tibia, miró a su alrededor, y luego pasó con sigilo a la habitación de su madre. Esta dormía, y el cuarto estaba silencioso. Nadia besó a su madre, le arregló los cabellos, y permaneció cerca de ella unos 2 minutos. Luego, sin prisa, volvió abajo. Afuera caía una fuerte lluvia. El coche, todo mojado y con la capota levantada, esperaba junto al portón. «No vas a caber, Nadia», dijo la abuela, cuando el criado se puso a cargar las maletas. «¿Y cómo se te ocurre ir a la estación con este tiempo? Mejor te hubieras quedado en casa, mira cómo llueve». Nadia quiso decir algo, y no pudo. Sasa la ayudó a subir al coche, y le cubrió las piernas con una manta. Luego, se sentó a su lado. «Buen viaje. Que Dios te bendiga», gritaba la abuela desde el pórtico. «Escríbenos, Sasa». «Adiós, adiós abuelita», gritó Sasa, agitando la mano. Después, cuando el coche se puso en camino, se subió el cuello de su abrigo, murmurando: «Dios, qué tiempo tan horrible». Solo ahora Nadia empezó a llorar. De pronto, vio con claridad que se iba de verdad, cosa que no creía del todo al despedirse de la abuela, y al mirar a su madre. «Adiós, ciudad». Y de golpe, recordó todo. A André y a su padre, el nuevo apartamento, y el cuadro de la desnuda dama con el jarrón. Y todo ello, ya no la atemorizaba ni la oprimía, sino que resultaba ingenuo y pequeño, y se alejaba, retrocediendo más y más. Y cuando se instalaron en el vagón, y el tren se puso en marcha, todo el pasado, tan grande y serio, se encogió, convirtiéndose en una bolita, en tanto se desplegaba un enorme y ancho futuro, que hasta ahora, se hallaba apenas visible. La lluvia golpeaba en las ventanillas del vagón, por las cuales, no se veía más que el verde campo, y el raudo pasar de los postes telegráficos. De repente, Nadia sintió que la alegría le cortaba la respiración. Recordó que avanzaba hacia la libertad, que iba a estudiar, y esto, era igual a lo que antaño se llamaba, irse con los cosacos. Ella reía, lloraba, y rezaba. «No es nada», decía Sasa, sonriendo. «Tranquila, no es nada». Transcurrió el otoño, y tras él, el invierno. Nadia sentía ya una fuerte nostalgia, y todos los días pensaba en su madre y en su abuela. También pensaba en Sasa. Las cartas que llegaban de la casa, eran apacibles, bondadosas, y parecía que todo había sido ya perdonado y olvidado. En mayo, después de los exámenes, Nadia, sana y alegre, partió para su casa, y por el camino se detuvo en Moscú, para encontrarse con Sasa. Este, estaba igual que el verano pasado, barbudo, con los cabellos revueltos, llevaba la misma chaqueta y los pantalones de lona, y tenía los mismos ojos, grandes y bellos. Pero su semblante era macilento, fatigado, parecía más viejo y más flaco, y tosía a menudo. Sin saber por qué, Nadia pensó que él tenía también un aire gris y provinciano. «Dios mío, Nadia está aquí», dijo Sasa, y se echó a reír con alegría. «Mi palomita querida». Estuvieron sentados un rato en el taller de litografía, impregnado de humo de cigarrillos, y de un fuerte, sofocante olor a tinta china y pinturas. Luego, fueron al cuarto de Sasa, desordenado y lleno también de humo. En la mesa, junto al apagado samovar, había un plato roto y un trapo sucio, y sobre la mesa y en el suelo, había gran cantidad de moscas muertas. Todo indicaba allí, que Sasa había edificado su vida personal en forma negligente, y vivía de cualquier manera, con un absoluto desprecio hacia las comodidades. Si alguien le hablara de su dicha personal, de su vida, o le confesara su amor, no comprendería nada, y solo se echaría a reír. «Bueno, al final, todo ha resultado bien», contaba Nadia deprisa.
Mamá vino a verme a Petersburgo, en otoño, decía que la abuela no estaba enojada, pero que iba a menudo a mi cuarto, y hacía la señal de la cruz. Sasa la miraba con alegría, pero tosía a menudo, y hablaba con voz quebrada. Nadia se fijaba en él, sin comprender si, en efecto, estaba seriamente enfermo o solo se lo parecía. Sasa, querido, le dijo, ¿está usted enfermo? No, no es nada. Estoy algo enfermo, pero poca cosa. Oh, Dios mío. Se lamentó Nadia. ¿Por qué no trata de curarse? ¿Por qué no cuida usted su salud? Mi querido Sasa, prosiguió, y las lágrimas brotaron de sus ojos. En su imaginación, surgieron de repente, Andrei Andreich, la desnuda dama con el jarrón, y todo su pasado, que le parecía ahora tan lejano como su infancia. Y lloraba, porque Sasa ya no le parecía tan original, inteligente, ni interesante, como lo era el año pasado. Querido Sasa, usted está muy enfermo. No sé qué haría yo, para que usted no estuviera tan pálido y delgado. Le debo tanto. Usted no puede imaginarse cuánto ha hecho por mí, mi buen Sasa. En realidad, es usted ahora para mí, la persona más íntima, la más familiar. Se quedaron sentados durante un rato, conversando. Y ahora, después de haber pasado el invierno en Petersburgo, Nadia percibió en las palabras de Sasa, en su sonrisa y en toda su figura, el soplo de algo terminado, anticuado, pasado de moda, y quizá, ya sepultado. Pasado mañana pienso marcharme hacia el Volga, dijo Sasa. Y luego haré una cura de aguas, quiero probarlo. Iré en compañía de un matrimonio amigo. La esposa es una persona sorprendente, trato de inculcarle deseos de estudiar. Quiero que cambie su vida. Después de conversar, partieron a la estación. Sasa la invitó a té y manzanas, y cuando el tren se puso en marcha, y él, sonriendo, agitaba el pañuelo, hasta por sus piernas se notaba que estaba muy enfermo, y que probablemente, no viviría mucho tiempo. Nadia llegó a su ciudad a mediodía. En el trayecto, desde la estación hasta la casa, las calles le parecían muy estrechas, y las casas muy pequeñas, como aplastadas. No había gente en las calles, y solo se encontró con el afinador de pianos alemán, que llevaba puesto un sobretodo rojizo. Todas las casas parecían estar cubiertas de polvo. La abuela, aún más vieja, pero igual de gruesa y fea, abrazó a Nadia, y lloró largamente, ocultando la cara en su hombro, y sin poder apartarse de ella. También Nina Ivanovna parecía mucho más vieja, fea y demacrada, pero, igual que antes, mantenía ceñida su silueta, y los brillantes relucían en sus dedos. Querida mía, decía, temblando con todo el cuerpo. Querida mía. Luego permanecieron sentadas, llorando en silencio. Era evidente, que tanto la abuela como la madre, se percataban de que el pasado estaba perdido para siempre, y de manera irrecuperable. No existían ya, ni la posición social, ni el honor de antaño, ni el derecho de invitar a la gente. Era como cuando, en medio de una vida fácil y despreocupada, de golpe, llega por la noche la policía, realiza un allanamiento, y descubre que el dueño de la casa ha cometido un desfalco o una falsificación. Adiós, entonces, para siempre, a la vida fácil y despreocupada. Nadia fue arriba y vio la cama, la misma de siempre, las mismas ventanas, con las blancas e ingenuas cortinas, y a través de las ventanas, el mismo jardín, alegre e inundado de sol. Tocó su mesa, se sentó, y se quedó pensando un rato. Durante el almuerzo comió bien, y luego tomó té con sabrosa crema, pero algo le faltaba ya, sentía un vacío en las habitaciones, y los techos le parecían muy bajos. Por la noche se acostó, se cubrió con la colcha, y le causaba extrañeza estar tendida en esta cama, caliente y muy blanda. Nina Ivanovna entró un minuto, y se sentó como lo hacen los culpables, con timidez y mirando de reojo. ¿Y bien, Nadia?, preguntó después de un corto silencio, ¿estás contenta? ¿Muy contenta? Sí, mamá, estoy contenta. Nina Ivanovna se levantó, y persignó a Nadia. Como ves,
Me volví religiosa, dijo. Ahora estudio filosofía, ¿sabes? Y siempre pienso y pienso. Y muchas cosas se tornaron ahora claras como el día para mí. Dime, mamá, ¿cómo está la salud de la abuela? Por ahora parece que está bastante bien. Cuando te fuiste con Sasa, y llegó tu telegrama, la abuela, apenas lo hubo leído, se cayó desmayada. 3 días permaneció sin moverse. Luego, siempre rezaba y lloraba. Pero ahora está bien. Nina Ivanovna dio algunos pasos por la habitación. Antes que nada, es necesario que toda la vida pase por un prisma, dijo. Es decir, que es preciso que la vida, en nuestra conciencia, se divida en elementos simples, a modo de los 7 colores principales. Y cada elemento, hay que estudiarlo por separado. Nadia no oyó lo que decía su madre, ni cuando salió de su cuarto. Se había quedado dormida. Pasó mayo, llegó junio. Nadia se había acostumbrado ya a la casa. La abuela se afanaba con el samovar, y suspiraba profundamente. Por las noches, Nina Ivanovna hablaba de su filosofía, igual que antes. Ella vivía en la casa como la pariente pobre, y cada moneda de 20 kopecks, debía pedirla a la abuela. Había muchas moscas en la casa, y los cielos rasos en las habitaciones, parecían tornarse cada vez más bajos. La abuelita y Nina Ivanovna no salían a la calle por temor a encontrarse con el padre de Andrei, o con el propio Andrei Andreich. Nadia paseaba por el jardín, por la calle, miraba las oscuras cercas, y pensaba que en la ciudad, hacía tiempo ya que todo estaba envejecido, pasado de moda, y que todo no hacía más que esperar su fin, o el principio de algo joven y fresco. Si llegara pronto esta nueva y luminosa vida, en la cual uno podría enfrentarse con coraje a su destino, tener conciencia de sus derechos, ser alegre y libre. Tarde o temprano, esta vida ha de llegar. Llegará el tiempo en que de la casa de la abuela, donde 4 criadas deben vivir en un sucio cuarto del sótano, no quedará ni rastro, y nadie se va a acordar de ella. Tan solo los chiquillos vecinos divertían a Nadia. Cuando paseaban por el jardín, golpeaban en la cerca, y se mofaban de ella, riendo. La novia, cantaban. Desde Saratov, llegó una carta de Sasa. Con su alegre y danzante letra, le escribía que el viaje por el Volga fue un éxito completo, pero que en Saratov se sintió algo enfermo, perdió la voz, y desde hacía 2 semanas, se hallaba en el hospital. Nadia comprendió lo que ello significaba, y le invadió un presentimiento cercano a la certeza. Le desagradaba que ese presentimiento, y el pensar en Sasa, no le causaran tanta emoción como antes. Tenía un apasionado deseo de vivir, de volver a Petersburgo, y su amistad con Sasa se le aparecía como un simpático, pero lejano pasado. Durante la noche no durmió, y por la mañana se sentó cerca de la ventana, aguzando el oído. En efecto, se oyeron voces abajo, la abuela, alarmada, preguntaba algo, deprisa. Luego, alguien prorrumpió en llanto. Cuando Nadia descendió, la abuela se encontraba en un rincón, rezando, y tenía la cara llorosa. Sobre la mesa había un telegrama. Durante un buen rato, Nadia estuvo caminando por la habitación, oyendo llorar a su abuela. Luego tomó el telegrama y lo leyó. Se comunicaba que el día anterior por la mañana, en Saratov, había fallecido, por causa de la tisis, Alejandro Timofeich, o simplemente, Sasa. La abuela y Nina Ivanovna fueron a la iglesia, para encargar un funeral, mientras que Nadia anduvo durante un tiempo por las habitaciones, pensando. Tenía clara conciencia de que su vida estaba alterada, como lo quiso Sasa, que ella se sentía allí extraña, sola e inútil, y que también a ella, todo allí le resultaba inútil. El pasado había sido arrancado de ella, y se había extinguido, como si un incendio lo hubiera arrasado, y el viento desparramara sus cenizas. Entró en la habitación de Sasa, y se detuvo. «Adiós, querido Sasa», murmuró. Y en su imaginación, surgió una nueva vida, ancha y luminosa. Esta vida,
de contornos no muy nítidos aún, y llena de misterios, la atraía y la fascinaba. Subió a su cuarto para preparar las maletas, y a la mañana siguiente, se despidió de los suyos, y animada y alegre, abandonó la ciudad para siempre. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.